Se cumplen 26 años de aquel histórico triunfo del Real Zaragoza en la Recopa de 1995 y hoy nos hemos desplazado hasta la capital aragonesa para vivir con algunos protagonistas cómo fue aquel triunfo con victorias sobre Chelsea y Arsenal. Bueno, muchachos, pues aquí estamos en Zaragoza para recordar, como os hemos dicho, ese histórico triunfo del Real Zaragoza en la Recopa de 1995 y sobre todo esos enfrentamientos que tuvo contra el Chelsea en semifinales y contra el Arsenal, un gran Arsenal con Tony Adams e Ian Wright en la plantilla en la final, ya mítica final del Parque de los Príncipes en París. Y para ello, antes de entrar a la Romareda y hablar con uno de los protagonistas, uno de los integrantes de aquella plantilla que ganó la Recopa, os quiero presentar a alguien para que nos cuente un poco cuál era el contexto en el que llegaba el Zaragoza, el Arsenal y el Chelsea a esta famosa Recopa de 1995. Bueno, chicos, estamos con una persona muy especial, Vicente Catalán, que además de paisano y turolense, también es una persona que vivió en primerísima persona esa Recopa del Real Zaragoza, porque tú fuiste narrador de todos los partidos, excepto la final de este equipo, así que la recuerdas bien. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros. Sí, es verdad, ha pasado ya mucho tiempo, pero los recuerdos están siempre presentes, no cuando se acerca la fecha de celebración, que lo celebra uno todos los años, sino porque es un hecho histórico. Viví en primera persona pues los 8 partidos que nos dejaron hacer de todas las eliminatorias previas en Antena 3 Televisión, que nos habíamos quedado con los derechos, y entonces hicimos todos esos 8 partidos en directo, independientemente a la hora que fuese. Imagínate lo que supondría ahora, en estas fechas, en el año 2021, hacer partidos de un equipo a las 3:30 de la tarde, que no es ni Madrid ni Barça ni uno de los grandes, en una televisión generalista, en una televisión privada y a esas horas para toda España. Pero la apuesta de Antena 3 Televisión fue muy fuerte y afortunadamente tuvimos la recompensa, aunque nos perdimos la final, que por aquello de los derechos lo tenía la UEFA y la UEFA se lo otorgó a Televisión Española, y os voy a contar todos los pasos, y Televisión Española no lo debió ver muy bien porque ese partido se dio para toda España en la 2. Es decir, ese partido frente al Arsenal en el Parque de los Príncipes se vio para toda España en la 2. Lamentablemente, incluso en algunos sitios de Aragón no lo pudieron ver porque entonces la 2 a determinadas zonas de esta comunidad autónoma no llegaba. Y queríamos hablar primero, Vicente, sobre cuál era el contexto, porque puede haber gente que nos esté viendo que sea muy joven y sí, diga, claro. oye, esto de la Recopa es una competición que yo ni siquiera he conocido, y sobre todo el Real Zaragoza, que llegaba en ese momento, que era un muy buen equipo, campeón de Copa, con jugadores ya míticos como Snyder, algunos relacionados con el fútbol inglés, como Gustavo Poyet, como Najim. Quiero saber un poco cómo percibías tú el ambiente, si el Zaragoza era, por así decirlo, favorito, cómo llegaban los ingleses. El Zaragoza es un grande. O sea, y lo será, independientemente de las circunstancias puntuales que ahora ocurran y que esperemos sean transitorias. Pero si el Zaragoza es un grande, entonces el Real Zaragoza era un equipo muy grande. No solo por lo que tú acabas de comentar, por las plantillas que cada año había, porque muchos futbolistas venían cedidos de equipos grandísimos, del Real Madrid, sin ningún problema, y aquí se hacían grandes futbolistas y luego se quedaban, sino también por lo que conseguía hasta entonces. Era muy frecuente en aquellas épocas, posteriormente también, ver al Real Zaragoza jugando ya en torneos nacionales como la Copa del Rey, hasta bien avanzadas con las eliminatorias, incluso hasta ganarla con relativa asiduidad. Un equipo muy grande, con una plantilla grandísima, con aquella final, con Cedrún, Belsueca, Ceres Aguado, Solana, Aragón, Najim, Poyet, Pardeza, Higuera y Snyder. Esto es algo que a nadie que siguiese de memoria, sí, de carrerilla. Es que aquello se lo aprende uno de memoria porque era la alineación habitual, la de siempre, la del Real Zaragoza, y esto cuando ocurre en un equipo es muy bueno. Fíjate de los nombres que te acabo ahora de hablar, es decir, cualquiera de ellos, es que son futbolistas de un nivel increíble. Yo no sé, en estos instantes y trasladando aquella época del 94, 95, 96 al 2021,
dónde podrían estar estos futbolistas y qué se podría pagar por estos futbolistas. Es impensable. Han pasado 25 años, tuvimos la fortuna de vivirlos aquí, pero el contexto era aquel. El Real Zaragoza era entonces muy grande, con una plantilla enorme. Y en el caso de los ingleses, no sé cómo se veían en aquella época, porque ahora, por ejemplo, estamos precisamente viviendo una época de bastante dominio a nivel europeo, con finales puramente inglesas en la Champions ya por segunda vez, y no sé cómo venían por aquel entonces tanto el Chelsea como sobre todo el Arsenal, que tenía en su plantilla jugadores históricos como Tony Adams o como Ian Wright. Como algo tremendamente, yo creo que novedoso, por lo que significó que aquí llegase el Chelsea a disputar unas semifinales de una segunda competición europea, pero que era entonces una competición muy bien recibida, sobre todo porque en la máxima competición, en la Copa de Europa, que se llamaba entonces, pues ya los equipos españoles habían ido cayendo, se quedaba el Real Zaragoza como referencia. Entonces apareces en una semifinal contra el Chelsea. Aquí vienen 10.000 ingleses, la mayoría no pueden entrar al campo, viven en esta zona en la que estamos una jornada increíble. Es decir, todo aquello que se vivió en aquellos momentos como referencia al fútbol inglés tuvo el colofón en el Parque de los Príncipes, entonces ya sí con muchísima más gente. Zaragoza, todas las entradas que puso a la venta se vendieron, 20.000 aficionados creo que del Real Zaragoza, otros tantos del Arsenal, en una fiesta del fútbol europeo, en una fiesta muy grande. Con esa fortuna, insisto, yo creo que para mayor gloria del Real Zaragoza y todavía para mayor lustre de aquella Recopa del 95 está la trayectoria y sobre todo la trayectoria final, tener al Arsenal y tener al Chelsea, dos equipos que ahora son dos grandísimos de Europa que están jugando habitualmente, como tú comentabas anteriormente, ya las fases finales de la mayor competición que es la Champions, sin olvidarnos que en cuartos de final el Real Zaragoza se enfrentó al Feyenoord, que es otro de los grandes y otro de los habituales. Lamentablemente estamos comparando dónde están unos, dónde estamos nosotros, pero sí algo tengo muy seguro es que volveremos. Y mencionabas un poco de pasada esos 10.000 ingleses que llegan aquí. ¿Cómo se vivió eso en la ciudad? Porque era una auténtica revolución y aún también con cierto un poco de preocupación, porque aunque habían pasado quizás los años peores de la tragedia de Heysel, etcétera, sí, el fenómeno hooligan en Inglaterra pues seguía estando muy presente. Se vivía, pero en su más pura esencia, es decir, las reservas de cerveza, y en Zaragoza se fabrica y mucha, se agotaron. En las inmediaciones de donde estamos, que son las inmediaciones de la Romareda, no quedó desde horas antes de jugarse el partido. Yo recuerdo que en los bares que hay próximos entonces, en el año 1995, se pedía 1.000 pesetas por una cerveza y se pagaban sin ningún tipo de problema. Y desde luego que la fiesta se concentró aquí en las horas próximas al partido, pero se vivió en toda la ciudad. Fue una fiesta increíble, la fiesta del fútbol, y además yo creo que con extraordinaria deportividad en lo que fue fuera del estadio. Dentro del estadio sí que hubo algún problema, es decir, hay gente que no se comportó, que la cerveza había hecho ya mucho estrago y que dentro de la Romareda sí que hubo problemas. De ahí la famosa aquella anécdota de písalo, písalo, que los ingleses tradujeron luego en paz y amor, ¿no? En Peace and Love, que se ha contado tantísimas veces. Te quería pedir precisamente, yo sé que la habrás contado 1000 veces, pero habrá muchos que no la conozcan. No. Es una anécdota, para el que no sepa cuál es, que junta a Bilardo, un cántico que se había popularizado años antes, exacto, un malentendido en inglés, y bueno, cuéntanos. Y la Romareda, y eso ocurrió aquí cuando la policía cargó contra un sector que se concentraba en el fondo sur del estadio de la Romareda, era el más amplio y el más numeroso, donde se alojaron los hinchas del Chelsea, y bueno, pues aquella anécdota a lo largo del partido, cuando la policía carga, caen varios hinchas ingleses y la Romareda a coro grita písalo, 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 en referencia pues a esas cargas que hubo de la policía hacia los hooligans o los seguidores más extremos del Chelsea. Y bueno, pues la prensa inglesa lo traduce rápidamente, el písalo, por Peace and Love. Fíjate, la gente de Zaragoza, los aficionados del Real Zaragoza, su deportividad, paz y amor, en unos momentos en los que el ambiente estaba en la Romareda verdaderamente caldeado, sobre todo en esa zona en la que hubo cargas importantes, porque
evidentemente hubo mucha gente que no tuvo un comportamiento adecuado a lo que era aquel partido de la ida de las semifinales. Y por cierto, para el que aún se le escape, la referencia de Písalo venía de Bilardo, sí, que había exacto, estado entrenando al Sevilla, con Maradona en una jugada antes, en la que Bilardo pues era Bilardo, bueno, pues Písalo, y claro, aquello viene y se arrastra, y la Romareda toma referencia a aquello, o sea, la anécdota completa. Y al Písalo, que además se dice siempre que hay un poco de leyenda urbana, nunca se sabe si será, bueno, que era complicado encontrar el registro, ¿no?, de ese Písalo en la prensa británica, pero bueno, nos quedamos sí, pero se encontró y como referencia sí quedó reflejado, y es otra de las muchas anécdotas que esta Recopa nos dejó, sobre todo por aquel desplazamiento masivo de los seguidores del Chelsea. Fíjate los que hubo aquí. Yo creo, sí, insisto, pueden ser 8 o 10.000 seguro, aunque muchos no pudieron llegar a entrar a la Romareda, porque lógicamente la Romareda estaba colapsada por los propios seguidores del Real Zaragoza, y solo hubo ese sector que se alojó en el fondo sur, y el resto lo tuvieron que ver fuera, por aquí por las inmediaciones de la Romareda. Fíjate el contraste de lo que es aquel desplazamiento de hinchas ingleses en el partido de ida de las semifinales de una competición continental, con lo que fue el desplazamiento de seguidores del Real Zaragoza a Stamford Bridge. Es que apenas hubo una cincuentena. Todavía entonces los desplazamientos eran complicados, los seguidores y la facilidad que hay ahora para poder desplazarse no es la misma, pero el contraste es evidente, 50-60 contra los aproximadamente 10.000 ingleses que se desplazaron hasta Zaragoza, aunque no todos pudieron entrar a la Romareda. Y además es una diferencia que luego se plasmó también en el terreno de juego de alguna manera, porque en la ida en Zaragoza venció con claridad 3-0, pero en la vuelta hubo que pelearlo y mucho. Sí, mucho, y bueno, pues nos queda, yo creo que a todos, la imagen del gol de Santi Aragón y el equipaje que entonces llevaba el Real Zaragoza, que era rojo, que era un equipaje que no se utilizaba normalmente, aunque sí que ha sido una de las referencias históricas del Real Zaragoza, pero sí que se sufrió y mucho, sobre todo en esos momentos finales. Claro, el gol de Santi Aragón allanó ya muchísimo las cosas, ya vemos que llegó en un momento puntual, pero sí que fue un partido con una presión increíble. Los ingleses, la afición del Chelsea en el viejo Stamford Bridge, porque todavía no se había adecentado como está ahora, era muy desconocido a lo que verdaderamente ahora es la realidad de aquel estadio, pero sí que la presión fue increíble. Estaba en juego el acceso a una final de una competición continental, y en Londres esto se vive siempre de una manera especial, porque así lo ha vivido cualquier seguidor de cualquier equipo de las islas. Entonces no iba a ser menos el Real Zaragoza, o sea que ese partido sí que hubo una presión, y afortunadamente el gol de Santi Aragón sí que ya pues simplificó bastante las cosas, porque llegó en un momento determinado y porque el 3-0 de la ida había sido demoledor. Y ya llegamos a la conocidísima final, nos vamos a París. Y allí el desplazamiento de la gente de Zaragoza ya es otra cosa, porque de hecho en el famoso gol que hablaremos de Nayim, justo instantes antes, para quien lo quiera repasar, solo se escuchan cánticos de Zaragoza en el Parque de los Príncipes. Solo. Y yo quería preguntarte, bueno, pues ¿cuál es el recuerdo que guardas de aquella final, y qué es lo que te viene a la cabeza 26 años después? Los recuerdos vienen de muchos días antes, o sea, desde el momento en el que tú ya eliminas al Chelsea, sabes que vas a jugar la final y sabes que la vas a jugar el 10 de mayo en el Parque de los Príncipes, llega un problema grandísimo para los administrativos del Real Zaragoza, que es cómo amortizar y repartir todas las entradas que te van a llegar, que no son ni muchísimo menos las que la gente quiere. El Zaragoza puede tener en aquellos momentos aproximadamente unos 25.000 socios, pero la demanda es infinitamente superior. Entonces, a través de varias agencias, de varias tiendas de organización de viajes, pues se pone en funcionamiento esa final, no lo asume directamente el Real Zaragoza, las colas son increíbles, la gente se busca la vida, se agotan rapidísimamente todas las entradas, más de 20.000, cada uno se las ingenia y se busca la vida para viajar, la mayoría lo hacen en autobús, otros en coches particulares, muy pocos en avión, porque entonces era bastante más complicado y no era tan asequible. Por lo tanto, el recuerdo es tremendo respecto a lo que es la organización y sobre todo la respuesta y el viaje.
El viaje fue una auténtica caravana de autobuses, destino París, muchas horas de viaje, pero soportadas con la recompensa de saber que delante tienes toda una final continental en un escenario tan importante y con la respuesta masiva. Los aficionados, creo que incluso algunos más eran ingleses, porque los ingleses son así y siempre se buscan la vida para ser más que otros y para tener más acceso a las localidades que incluso puede poner la UEFA en esa disposición neutra, pero ellos eran más numéricamente, pero como antes apuntabas, estuvieron siempre callados, porque la afición del Real Zaragoza se apoderó desde el 1-0, se apoderó mucho más desde el 1-1 y a lo del final, pues qué te voy a contar, que nadie sepa. Pues, ¿qué te voy a contar? Cuéntamelo. ¿Qué es lo que recuerdas de ese gol mítico de Najim, que además le marca al que había sido el equipo rival suyo en Inglaterra? Y bueno, que el gol es espectacular desde el centro del campo. ¿Cuál es el recuerdo que guardas de ese? Pues el estar viéndolo en la tribuna de manera semiclandestina, porque aunque uno hizo, y en la empresa en la que trabajaba, en Antena 3 Televisión, los 8 partidos anteriores de todas las eliminatorias, para poder entrar dentro del Parque de los Príncipes tuvimos que pedir un favor. Entonces mi compañera Carmela Ríos era la corresponsal de Antena 3 Televisión en París, y gracias a Carmela Ríos, que tenía muy buenas influencias en la UEFA, pudimos conseguir acreditaciones para entrar, que hasta entonces la UEFA nos ponía dificultades por ser una televisión distinta a la que daba la final, y habíamos sido la televisión, no digamos que oficial, pero sí la que había dado todas las eliminatorias del Real Zaragoza por ese acuerdo que había hasta la final. Lo viví en la tribuna con los periodistas y viví aquel momento mágico pues en primerísima persona, en aquel vuelo eterno, en aquella parábola eterna, viendo cómo Siman reculaba y viendo cómo entraba la pelota y trastornándome, porque es una bendita locura lo que ocurrió allí, fundiéndome en un abrazo precisamente con Carmela Ríos, que estaba a mi lado. La primera persona que tienes al lado es la que tienes que besar, que abrazar, porque aquello era increíble. Un gol de Najim en el último instante del partido te daba nada más y nada menos que la recompensa que habías estado buscando, que todos habíamos estado buscando desde septiembre del año 1994, estábamos ya en mayo de 1995. Es decir, la locura colectiva se desata en el Parque de los Príncipes de París, porque yo creo que no hay otra palabra para resumirla que esa. Es una locura colectiva de la que uno viviría eternamente. Yo viviría eternamente en esa locura sin dejarme ni un minuto, porque la experiencia es inenarrable. Pues nos quedamos aquí con esta locura. Muchísimas gracias, Vicente, por tu tiempo para esta entrevista. Nada, gracias a vosotros, y ya sabéis que independientemente de los aniversarios que se celebren del Real Zaragoza, uno siempre está dispuesto para estar con vosotros. Gracias. Y una vez conocida desde fuera la historia de esta famosa Recopa, nos vamos a desplazar para vivirla desde dentro al interior del Estadio de la Romareda, que nos ha abierto el club sus puertas, para que allí dentro conozcamos a una de las grandes leyendas del club y uno de los integrantes de aquel equipo que venció al Arsenal para hacerse con la Recopa de 1995. Muchachos, estamos aquí con una auténtica leyenda del Real Zaragoza, Andoni Cedrún. Lo primero, darte las gracias por tener tiempo para nosotros en la que era pues tu casa, en las porterías de la Romareda durante tantos años. Aquí, joder, me encanta estar aquí. Cuánto sufrimiento, alguna choa también me las comí aquí, alguna parada también, y realmente me encanta donde habéis puesto este sitio, que es no sé, mi portal. Aquí es mi puerta, aquí la portería de mi templo, que es la Romareda. Pues aquí estamos en tu puerta para recordar uno de los grandes hitos de tu carrera, que fue esa Recopa que cumple ya 26 años. Y quería preguntarte lo primero, ¿cómo han afectado esos 26 años al recuerdo que tú tienes? ¿La sigues viviendo como si hubiera pasado ayer o lo recuerdas como algo ya muy lejano? No, no es lejano, nos tenemos que sentir orgullosos, yo creo que todos los compañeros, incluso pues, el mismo Real Zaragoza o Aragón, o sea, yo creo que fue un hito importante para el fútbol español, no solamente para nosotros. Llegar a una situación que es ganar una final de un título europeo, ¿no? Yo me acuerdo que siempre intentábamos y inculcábamos en el cual la historia del Real Zaragoza hubo una época muy importante, que fue la época de los magníficos, que ganaron también un título de la UEFA, que eran en otros tiempos.
y esta gente, estos compañeros y todo eso, pues viendo el potencial que éramos, porque estábamos en la Liga Española también muy fuertes, habíamos ganado finales de Copa consecutivas y todas estas cosas, nos faltaba el broche de oro, es llegar a ser como los magníficos, ¿no? Y fue. Y bueno, son 26 años, el año que viene son 27, 28, y realmente hay que tener un reconocimiento a que este Real Zaragoza, bueno, viviendo lo que estamos viviendo, ya sé que las memorias históricas son para recordar a los abuelos a los nietos, los padres a sus hijos, diciendo, en su momento era Real Zaragoza un gran equipo, que es un gran equipo y algún día lo mantendremos, pero nos sentimos orgullosos de que pegamos una castaña muy buena, muy buena. Me gustó. Y fue un triunfo además que bueno, tuvo muchos incidentes y muy accidentados, y antes de hablar de los ingleses quería hablar de algo que ya te he visto en otras entrevistas, que es ese viaje a Rumanía para la primera eliminatoria, y he escuchado historias de vacas, de aviones que casi se caen, de militares, así que quería que lo explicaras un poco para que la gente la conozca. Bueno, pues era una historia, pues ya fíjate, en el año 25 hay muchas anécdotas, ¿no? Y para llegar a una final ya no solamente es ganar a grandes equipos en las eliminatorias, sino las experiencias de los viajes, las experiencias de situaciones complicadas, difíciles. Y claro, me dices la famosa Gloria Bistrita, el partido de Rumanía, allí pues fuimos con un avión que nos fletaron, un avión rumano en el cual los asientos, los muelles salían, había goteras, eran un avión de cuatro hélices, es decir, aquí nos quedamos en una colina, ¿no? Y realmente, bueno, pues fue un viaje que lo tengo de recuerdo, pues porque, no sé, es que no sé dónde aterrizamos, en algún aeropuerto por ahí perdido, y a partir de ahí cogimos un bus, carreteras de estas que aparecían vacas y todo eso, llegamos a Bistrita, que bueno, era un sitio muy realmente los rumanos están pasando ya el paso del famoso dictadura que hubo de Ceausescu, y bueno, realmente era un campo del ejército, ¿no? Y bueno, hay una anécdota que esa la tengo para toda la vida, o sea, esa es que yo nunca la había visto, y todo. Pues termina el partido, reconozco que sufrimos mucho, sacamos un resultado, bueno, no ganamos, pero fue un partido difícil, y yo me acuerdo que termina el partido, estábamos en el autobús, y claro, como era un sitio del ejército rumano, pues les ves a los soldaditos con sus botas viejas, rotas y tal, toda una fila desde aquí hasta allí, y había un general o no sé quién, mariscal, o con su subalterno, pues estaban pues eso, pisando pues todo el campo, pues por todas las huellas que habíamos eso, y realmente dije yo, esto es tremendo, es decir, o sea, los soldaditos pisando el campo de fútbol después del partido para alisarlo, y bueno, son situaciones que son anécdotas que las tienes, ¿no? Pero bueno, son bonitas. Y precisamente eso remarca un poco la importancia que tenía antes y que ahora se ha perdido un poco de los goles fuera de casa, que realmente se valoraban mucho porque el viajar era toda una experiencia y además había mucho más dificultad para conocer al rival. Precisamente te quería preguntar, cuando os enfrentáis al Chelsea y después al Arsenal, ahora hay un montón de scouting, de labores de análisis del rival, se conoce al dedillo al rival. No sé qué información teníais vosotros por aquel entonces, o si os apoyáis, por ejemplo, en gente como Najim, que había jugado contra ellos unos años atrás y os decía, oye, este es muy rápido, cuidado con este. Está claro que, no es como ahora, que toda la información tecnológica, o sea, saben, incluso el jugador contrario sabe cómo se llama su padre o su madre o cuántos hijos tiene, o sea, esto es la ostra ahora ya, en este momento es tremendo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sí teníamos vídeos, en el caso con el Sampdoria, ¿vale? En el caso del Arsenal, ¿vale? Teníamos unos vídeos porque, bueno, pues dentro del departamento del Real Zaragoza, pues se buscó la vida, pues porque había, bueno, los partidos se retransmitían y se conseguían los vídeos, entonces pues teníamos toda la información detallada, no como ahora, ¿no? Pero bueno, conocíamos los jugadores, conocíamos la forma de jugar y bueno, sí teníamos una información, sí, claro, había información.
Y un incidente que tuvo precisamente lugar en este mismo estadio cuando visitó el Chelsea la Romareda, Sí. fue aquel momento con los hooligans en el que se perdió un poco el control y hubo un enfrentamiento con la policía. Tú en esa ocasión estabas desde el banquillo, Sí. si no me equivoco, pero no sé cómo lo vivisteis desde el banquillo ese momento y esa tensión en un partido que además estabais ganando con Sí, facilidad. a ver, está claro que yo todo... A ver, yo tengo que respetar, pero claro, el tema de los hooligans ingleses, cuando salen de su tierra, pues se cambian. Se cambian. Es decir, porque dentro de Inglaterra, los bobbies, como digo yo, los famosos bobbies, porque claro, yo me acuerdo de los famosos bobbies de cuando yo estaba en el Bilbao, la eliminatoria con el Liverpool en los años 80, con Ian Rush y toda esta gente, claro. Los bobbies son gente de 1,90 y claro, los hooligans ingleses ahí quietecitos y esto. Lo que pasa es que cuando salían no en el caso que pasó en Zaragoza, cuando salían de fuera, pues ya se han visto lo que han montado. Yo me acuerdo del Mundial de España, que Inglaterra jugó en San Mamés, que fue tremendo también eso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que los hooligans en su momento se liberaban cuando salían de su tierra y de su país y viva la Pepa. Y claro, como allí el alcohol cuesta tanto dinero y van a otros países y cuesta más barato, pues viva la Pepa. O sea, entonces claro, es una situación que bueno, ahora ya se ha controlado, independiente de la pandemia, el COVID, ya esas cosas ya no hay, ¿no? Porque ya el gobierno inglés es para ellos muy importante la imagen hacia afuera, ¿no? Entonces está más regulado, puede haber alguna situación X, ahora no se puede porque no se puede salir, pero antes era tremendo los hooligans, o sea, salían de su país y era tremendo. Y claro, si se juntaban con los hooligans del Real Zaragoza o de otro equipo, pues ya, apague, vámonos. Ya está montada. Aquí está montada, saca una chispa y aquí pega el petardazo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no entramos, sino nosotros lo que era pensar en el césped, en el campo, o sea, el desarrollo del partido. Y moviéndonos ya hacia esa final contra el Arsenal, que ya todos recordamos, antes de preguntarte del famoso gol, que también te vamos a preguntar del famoso gol, claro, él llega instantes antes de que llegara la tanda de penaltis, parecía que ibais a llegar a penaltis y eres tú quien hace el lanzamiento de puerta, que luego acaba en el famoso gol. Entonces no sé si tu cabeza ya estaba directamente pensando en qué hacer los penaltis, que además en las tandas de penaltis de la Recopa ya habías tenido una participación muy buena. Y con el Sampdoria, o sea, a ver, yo viendo la situación ya estaba, bueno, pues por los informes que teníamos, ya estaba dándole a la maquinita, tiqui, a ver quién van a tirar los penaltis y todo esto. Lo que pasa que fue una cosa excepcional, es un milagro. Como Gigi Nayin es musulmán, pues ahí se juntó la Virgen del Pilar, Alá y todos los dioses. Porque claro, en una final, en el tiempo de la prórroga, y que metas un gol como ese, pues no va a pasar. O sea, es raro, y más en una final, ¿no? Lo que pasa es que sobre esa jugada hay leyendas urbanas, porque antes de la jugada yo salí y pegué un castañazo y la bola no sé si llegó a donde estaban las autoridades, y me dijeron que el balón lo cogió Platini, o sea, el balón, y bueno, a ver, no sé si sería el mismo balón, pero esa leyenda urbana dice, bueno, joder, ese balón se tiró otra vez y ese fue el balón, es decir, no sé si nos bendijo el gran jugador Platini, pero son leyendas urbanas que luego nos contaron que esa jugada y tal, pero bueno. Lo que sí está claro que bueno, fue una situación que yo desde la portería cuando vi, porque Gigi es el mote de Nayin, ¿vale? O sea, para que la gente sepa. Estas cosas no eran espontáneas, sino Gigi en los entrenamientos cosas de estas las hacía, ¿vale? En cualquier momento, en cualquier situación. Y pegó como le pegó. También puede ser que ya físicamente estaba ya más tieso que una mojama, o sea, estaba ya tieso y dijo, bueno, le pego y salga de lo que salga. Y yo desde la portería veía el balón, y digo, joder, ya está, y ya la ha montado. Y hubo un momento en que no sabía si había entrado porque me tapó Seaman, y cuando veo a los jugadores corriendo al banquillo y abrazándolos, dije, hostia,
hemos metido gol, tío. Y dije, claro, entonces, claro, llegó un momento en que, claro, y decía, ostras, es que falta un minuto, 2 minutos, yo aquí solo tengo que abrazarme y tirarme con los jugadores. Y claro, esa anécdota la he contado muchas veces. Hubo unos años anteriores un gran portero que fue Cheleber, José Luis Cheleber, que aquí en la Romareda metió un penalti y bueno, todos animando y todos fenomenal y tal, y Goicoechea, el jugador de la Real Sociedad, pues cogió y desde el centro del campo sacó y metió gol. Y me acordé de esa jugada y dije, oye, ahora si voy allí, nos animamos y tal, y yo estoy, y me meten un gol de centro del campo, qué ridículo, tío. Y me quedé como un subnormal en la portería y dije, aquí, como siempre, la soledad del portero, pegándome de alegría y felicidad, y así fue. Mencionas la soledad del portero y te tengo que preguntar por Szyman, Sí. tú como gran portero que has sido, y lo hablábamos incluso antes de la entrevista, cómo una actuación muy concreta puede empañar todo lo que fue el partido, que el partido de Szyman fue bueno en general. A ver, esto se resume que la posición de un portero es ingrata. No es como un delantero que puede fallar 4 goles y luego mete 1 o 2 y nadie se acuerda de los 4 goles que falló. Aquí el portero puede estar los 89 minutos impecable, impresionante, fenomenal, y en un minuto te va al traste todo. Y en el caso de Szyman, que para mí en esa época era lo mejorcito en Europa, pues se hizo un partido de que si el Arsenal estaba en la prórroga era por él, porque hay 2 o 3 paradas. Hay una que es de un remate de Xavi Aguado que es impresionante, que la para, y estaba segurísimo. Y bueno, pues tuvo la desgracia de esa jugada, y yo pues muchas veces me acuerdo, ¿no? Porque en ese mismo campo, un gran portero, mítico, portero español, Arconada, en una final de la Eurocopa contra Francia, fíjate la Eurocopa que estaba haciendo Arconada, que a España le llevó Arconada por todos los partidos que hizo, con Alemania, todos. Y el famoso gol de Platini de falta, que le metió de aquí y se lo metió por debajo. Mucha gente se acuerda de ese gol y no se acuerda de eso. Entonces a Szyman nadie se acuerda de la final que estaba haciendo, sino se acuerda pues del chicharro que le mete Gigi. Entonces por eso muchas veces yo digo que la posición de portero muchas veces es injusta, pero bueno, pero pues, está claro que Szyman, pues yo creo que se acordará y no se le olvidará, porque tú puedes cometer un error en un partido que puedes tener de, oye, pues hemos tenido errores en un partido que se valen 3 puntos, pero en una final y en el tiempo de descuento de una prórroga que te metan un gol, pues bueno, yo lo siento porque yo soy un camarada de él, Claro. pero me cago en la mar, bienvenido sea. Y para acabar, quería preguntarte también sobre la propia competición, la Recopa, que ahora ya tristemente pues no existe, y siendo en Zaragoza un equipo copero, ahora se hablaba mucho estos últimos días de reformas del fútbol europeo, de un nuevo formato de la Champions, va a salir una nueva competición que es la Conference League. No sé si tú echas de menos, como alguien que tiene en su palmarés una Recopa, esa competición que daba un poco la oportunidad a los ganadores coperos de los diferentes países de Europa. Sí, bueno, a ver, esto es como todo. Yo siempre he dicho que el que sea campeón de la Copa, para que se incentiven las competiciones coperas en todos los países, el que es campeón debería estar en un puesto en la Champions. Ahora es en la Europa League, para ser campeón, pero yo creo que ese valor, esto es como todo, la evolución del fútbol. Yo me acuerdo, pues eso, la UEFA, cuando era la UEFA, es que jugaban el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, la UEFA, ser campeón de la UEFA era o igual o parecido a la Champions. Es decir, el fútbol ha evolucionado en competiciones. Y yo creo que en este caso, con todo lo que se está montando y todas estas cosas, yo creo que llegará la Superliga. Yo creo que la Superliga va a llegar, pero no como se ha planteado. La Superliga creo que tiene que ser abierta, es decir, el comienzo será como deben hacerlo, si no será por puntuaciones, por calificaciones o por situaciones de equipos que por la puntuación que tienen entren, pero esa Superliga no puede estar como se ha planteado, decir, bueno, estamos ya 12
y vamos a invitar a 4. No, no. Vamos a ver, se plantea una Superliga buena, que haya descensos, es decir, en el cual puedan participar todos, la oportunidad de poder entrar en esa Superliga, que no estén todo dirigido, es decir, que haya competitividad en el cual a mí me gustaría que hubiese una Superliga, que siga la Champions y que siga la Europa League. La Champions, en el cual, bueno, pues si hay equipos como el caso del españoles 3, pues que vaya el cuarto o el quinto. Es decir, que haya una competitividad. Pues de la Superliga, pues que bajen 4, pues los 4 semifinales de la Champions suben. Es decir, que haya flujo, que eso yo creo que es muy interesante. Es decir, al espectador y a la gente hay que tratar que haya, pues bueno, no me importa a mí que ya se llama un Bayern Múnich Real Madrid, un Barcelona Real Madrid, o sea, equipos grandes, pero que no sean siempre los mismos, que haya competitividad y que haya descensos. Entonces todo el mundo se va a beneficiar y yo creo que al final se juntarán, porque yo creo que la UEFA yo creo que se va a juntar con la gente, porque bueno, pues todos sabemos en qué se mueven con el dinero. Entonces yo creo que esa Superliga, si lo presentan bien y lo trasladan bien, con el fondo que en teoría fuese Morgan, con los 3.000 y pico millones, ver que todos sean beneficiarios y que todos sean partícipes, ¿vale? Entonces yo creo que el momento que se reúnan este tema, yo creo que se irá por ese camino. Es mi opinión, pero una opinión que sea competitiva, no porque haya 12 invitados o 12 equipos, por sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir un Sevilla que tiene más títulos que un equipo inglés o cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que eso llegará. A corto plazo yo creo que la Superliga llegará, pero de la forma que creo que es. Competitividad, descensos, ascensos, para que todos sean partícipes, y en el cual, bueno, pues que se pongan en una mesa, que siempre se habla del dinero y que haya beneficios para todos. Bueno, pues Andoni, hasta aquí la entrevista. Ha sido un absoluto placer que nos acojas aquí en las porterías que fueron tu casa, y ojalá podamos hacer una en el futuro, pues con, quién sabe, si no solo sea un recordatorio de los triunfos pasados del Real Zaragoza, sino también de los presentes. Sí, estamos en una situación, bueno, pues anómala, pero espero que y yo ya le he dicho a mi nieto, le he dicho, tranquilo. A mi hijo, bueno, mi hijo ya vio en primera, mi hija también y todas estas cosas, a nieto y a los futuros nietos que puedo tener, tranqui, que nos veremos aquí en el palco, que ahí estoy de socio, que veremos partidos de primera. Paciencia, pero bueno, hay que seguir luchando. Pues seguiremos. Gracias. No llegó Poyet, Linigan, el balón para Najin. Y Najin lo que ha intentado es tira Siman, ¡gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin!